¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El número de contagios por coronavirus en España ha entrado en una tendencia preocupante. No solo ha crecido por tercer día consecutivo, sino que este miércoles se ha duplicado respecto al martes. Los nuevos infectados por el virus se han elevado ya a 141 en las últimas 24 horas. Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, este es el dato que acaba de dar la Consellería de Sanidad: 4 fallecidos y 10 contagios más. Enseguida entramos con los detalles de la crisis sanitaria, pero nos vamos hasta el Congreso porque el próximo 16 de julio se celebrará la ceremonia de Estado de homenaje a las víctimas del COVID-19 y también a los servidores públicos que han luchado contra la pandemia. Lo anunciaba hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también ha avanzado que el rey va a presidir este acto. El próximo día 16 de julio, se celebrará la ceremonia de Estado en homenaje a los 27.000 compatriotas que han perdido la vida y también en homenaje a aquellos servidores públicos que han estado en primera línea luchando contra la pandemia durante estos 3 meses de vida. Y de nuevo la crispación ha sido la protagonista esta mañana en el Congreso. Pablo Casado ha increpado a Pedro Sánchez al señalar que la crispación que vende su propaganda no es más que el eco del no es no, y la división que le imputa a los populares no es más que la sombra de su propio gobierno. En su intervención, el líder del Partido Popular ha resaltado que la gestión del gobierno en esta crisis ha sido un fracaso. Que nadie duda en todo el mundo que su gestión ha sido un fracaso. Y por eso tenemos las peores cifras de fallecidos, de contagiados y de parados. Pero al menos no ataque a las instituciones democráticas. Dos no se pelean si uno no quiere, señoría, y yo no voy a entrar en ninguna de las provocaciones que usted vierte en sus intervenciones. Dos tampoco se ponen de acuerdo si uno no quiere. Y por eso, señoría, yo le insto a lo mismo que le dije la semana pasada. Si usted quiere unidad, aquí está el Gobierno. Si usted quiere la bronca, ahí tiene a la ultraderecha. Hoy hemos sabido que Nueva Zelanda, Austria y Alemania figuran entre los gobiernos con una mejor respuesta en la lucha contra el coronavirus, mientras que Italia, España, Reino Unido y Bélgica se encuentran entre los peores, datos que se desprenden de la investigación realizada por la Unidad de Inteligencia de la OCDE. Nueva Zelanda, Austria y Alemania figurarían entre los gobiernos con una mejor respuesta en la lucha contra el coronavirus, mientras que Italia, España, Reino Unido y Bélgica se encontrarían entre los peores. Según el índice elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, con 21 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, junto a Nueva Zelanda, Austria y Alemania se situarían en el grupo de cabeza Australia, Dinamarca, Islandia, Israel y Noruega. Para The Economist, estos países han registrado hasta ahora un bajo número de muertes adicionales durante la pandemia, han puesto en marcha programas sólidos de seguimiento y pruebas y han continuado brindando atención médica a pacientes sin coronavirus. En el otro extremo se sitúan Bélgica, Italia, España y el Reino Unido, con las puntuaciones más bajas. Así, el informe que acompaña el índice destaca que esto es parcialmente comprensible en el caso de Italia y España, ya que estos países fueron los primeros en Europa en ser golpeados por la pandemia y tuvieron poco tiempo para prepararse. En la categoría media, Portugal, Francia, Chile y Estados Unidos abordaron, según el informe, bien la pandemia, mientras que a Japón, Países Bajos, Corea del Sur, Suecia y Suiza les fue un poco menos bien. La Unidad de Inteligencia de The Economist ha evaluado los países en función de la calidad de respuesta, basada en el número de pruebas, la prestación de servicios de salud que no son de COVID-19 y el promedio de exceso de muertes, pero con 3 factores de riesgo como atenuantes: presencia de población mayor, prevalencia de obesidad y número de llegadas internacionales. Más cosas, el Banco Central Europeo advierte de que la pandemia de COVID-19 tiene un impacto severo y duradero en la economía general de los países que dependen de los viajes y el turismo, entre ellos España. El Banco Central Europeo advierte de que la pandemia de COVID-19 tiene un impacto severo y duradero en la economía general de los países que dependen de los viajes y el turismo, como la de España. En un artículo de su boletín económico adelantado este miércoles, el Banco Central Europeo analiza y cuantifica el impacto de la pandemia en el sector del turismo. Las medidas de confinamiento afectan a los servicios de la zona euro, especialmente a los viajes y al transporte de pasajeros, que se reflejan en la balanza por cuenta corriente. Así, los sectores que implican un contacto físico han sido los que se han visto afectados de forma más severa y han registrado una caída más aguda de su actividad en abril, como los servicios relacionados con el turismo y el ocio.
Incluso después de que se hayan relajado algunas de las medidas de confinamiento, la aversión al riesgo y el cambio de preferencias tienen efectos en el sector de viajes. El Banco Central Europeo también avisa de que la industria del transporte aéreo afronta un fuerte viento en contra por las medidas de confinamiento y las restricciones a los viajes, mientras que el transporte acuático por carretera y por tren están menos afectados. En Italia, España, Francia y Alemania, la capacidad de vuelo ha disminuido incluso más de un 90%, un colapso en la capacidad de vuelo en todas las regiones que no tiene precedentes en la historia de la aviación. Es concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia. Está con nosotros esta tarde Javier Copoví. Buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Estamos en una semana de desescalada, con la apertura ya de playas hace días, y desde Ciudadanos están denunciando la falta de accesibilidad de las playas de Valencia. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es la realidad, concejal? Bueno, es curiosísimo. El año pasado nosotros ya presentamos yo personalmente presenté una moción en el pleno del 31 de julio del 2019, denunciando las lagunas de accesibilidad que había en nuestras playas. Nuestra sorpresa ha sido que tras el contrato de emergencia realizado para atender este servicio, no es que se hayan aumentado los puntos accesibles y se hayan eliminado las lagunas que habían, sino que se han reducido dichos puntos de accesibilidad y además se han reducido el aforo, evidentemente provocado por la crisis del coronavirus. Está claro que lo que no podemos permitir es, en primer lugar, que en 19,5 kilómetros de playa y con 16 postas sanitarias, de las cuales podemos disfrutar y dan servicio a todos los valencianos de nuestra ciudad, solo podamos tener o solo contemos con 3 puntos plenamente accesibles. Y concretamente en Malvarrosa, Cabañal y Pinedo. Es decir, en las playas del sur de nuestra ciudad no hay ningún punto plenamente accesible, con lo cual esto es claramente una discriminación a las personas con discapacidad que requieren de estos puntos de accesibilidad, ¿no? Lo que reclaman ahora desde Ciudadanos es que se incrementen, ¿no?, en definitiva, los puntos accesibles y se cumpla así con la normativa. Correcto, eso por un lado, porque además con la nueva normativa y amparándose en las condiciones de seguridad que no entendemos tampoco, porque las recomendaciones de la Generalitat Valenciana lo dejan muy claro, han eliminado lo que se llama la asistencia al baño por parte del personal de Cruz Roja, que es la empresa contratista de este servicio. Es decir, que una persona con discapacidad o movilidad reducida tiene que acudir para poder bañarse, algo tan sencillo como un baño en su playa, tiene que acudir sí o sí con un acompañante o familiar, dado que el servicio de atención al baño no lo va a realizar Cruz Roja, cuando lo normal es que en estas condiciones, pues primero se ampliasen los puntos de accesibilidad para evitar aglomeraciones y, en segundo lugar, el personal de Cruz Roja tuviese los EPIs requeridos y necesarios para cumplir con las normas de seguridad, pero no afectar en ningún lado a la asistencia a estas personas que requieren de un servicio para poder bañarse, para hacer algo tan normal como bañarse. Muy bien, pues esperemos que se solucione. Javier, queríamos preguntarle también, durante toda la pandemia, toda la crisis sanitaria, desde Ciudadanos sí que han reclamado mayores servicios sociales. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, en principio yo quería aclarar que nosotros hemos estado desde el principio, desde el mes de marzo, intentando plantear propuestas para mejorar la situación social que ha creado esta crisis sanitaria, y también tenemos que reconocer que desde el área de bienestar social del Ayuntamiento se ha trabajado,
se podía trabajar mejor, peor, pero se ha trabajado y se han conseguido, pues evidentemente realizar una serie de actuaciones que de alguna manera han paliado la crisis socioeconómicas que hemos vivido durante el periodo de confinamiento y que estamos viviendo. Nosotros estamos ahí, nosotros estamos con una postura colaborativa, con una postura propositiva. Sabemos que la situación es la que es una situación crítica y sí que estamos ahí para fiscalizar, pero en buena sintonía, dado que pensamos que desde el área de bienestar social se ha trabajado bien, los técnicos han estado al pie del cañón y como servicio esencial. Sí. Y la verdad es que, yo valoraría su nota prácticamente en un notable. ¿Se pueden hacer mejor las cosas? Por supuesto, siempre, pero se han hecho y la verdad es que pedimos, y ahí estamos, que se sigan haciendo. Muy bien, pues nos alegra escuchar también esta crítica constructiva en positivo. Javier Kopovi, concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Valencia, gracias por atendernos en directo. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias a vosotros. Europa no podrá asegurar la seguridad de sus ciudadanos ante la crisis de la COVID-19 si no se destinan más millones a los programas de investigación e innovación. Se trata de una inversión que tiene que ser sin precedentes, supone más del 50% que la propuesta actual de la Comisión Europea. Europa no podrá asegurar la salud de sus ciudadanos ante la crisis del coronavirus si no destina 150.000 millones de euros a su programa de investigación e innovación, una inversión sin precedentes que supone el 50% más que la propuesta actual de la Comisión Europea, según un manifiesto firmado por 14 centros de investigación biomédica de Europa. Los centros que forman parte de la alianza EU-LIFE y suman más de 8.000 empleados en 14 países advierten de que los milagros científicos no existen y que para salir de esta crisis hará falta una apuesta sin precedentes por la investigación y la innovación. El documento puntualiza que al menos la tercera parte de estos fondos debería reservarse a la investigación impulsada por la curiosidad, que depende sobre todo de las subvenciones del Consejo Europeo de Investigación, ya que la mayoría de estos proyectos científicos son de alto riesgo y no suelen contar con financiación del sector privado. Los centros subrayan la importancia de considerar los fondos europeos como complementarios y no sustitutivos a las responsabilidades nacionales en relación con la inversión en ciencia e innovación, y piden que cada país de la Unión Europea dedique al menos el 3% de su Producto Interior Bruto. Actualmente la inversión media en Europa está lejos de esa cifra y se sitúa en el 2,06%, cifra que en España es aún más baja, con un 1,24% del Producto Interior Bruto en 2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística Español. La asociación Aquarius ha lanzado hoy un nuevo mensaje de auxilio al Gobierno. Lo hacen en el día que se cumplen 2 años desde que la flota llegara al puerto de Valencia, recordemos, con 629 migrantes. Recibieron apoyo durante 18 meses, pero desde el pasado diciembre están sin ninguna ayuda ni asistencia. En ese sentido, denuncian que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha olvidado de ellos. Yo estoy hablando para el gobierno para cómo cumplir su promesa de nosotros, no para olvidar nosotros. Nosotros tenemos vida digna, tenemos derecho, ¿tú entiendes? Porque no llegaron aquí ilegal. Estábamos en la mar, el gobierno invita a nosotros aquí. Hay muchas promesas de nosotros, pero al final está quitando papeles. Nosotros queremos trabajar, queremos continuar aquí en España. 2 años expiramos. Nosotros no podemos pedir ninguna ayuda de renta mínima, de ayuda del gobierno no puedes. Estábamos como en una situación muy difícil, muy difícil. Hay compañeros que están trabajando. Hay compañeros no tienen trabajo, es muy difícil. Es como muy lento. Nosotros no espero para 2 años ahora, porque somos Aquarius, ¿sabes? 2 años pasados tenemos muy bien cosas en nuestros corazones, ¿sabes? Para papeles, pero mira, no hay papeles para ninguna persona de Aquarius, ¿sabes?
para mí me gusta España, sí, Valencia especialmente. Sí, la gente aquí es muy amable. El Ayuntamiento aspira a convertirse en capital europea de la innovación con las Missions Valencia 2030. Hoy el alcalde de Valencia, junto al concejal Carlos Galiana, han presentado en rueda de prensa esta iniciativa con la que se pretende que Valencia se convierta en la capital europea de la innovación. Lo explicaba el alcalde. Busquem la innovació que ajuda a crear oportunitats per als més joves i que acompanya els nostres majors en les seues necessitats. Que estiga en la cultura dels nostres barris, la innovació que ens permet ser més sostenibles. En definitiva, una innovació que ha de fer que València estiga a l'avantguarda, no per situar-nos al capdavant de cap rànquing, sinó perquè els nostres veïns i veïnes puguen comprovar de primera mà la seva utilitat. Es el director de Pymes de la Territorial Este de BBVA, Pedro Ramírez. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Silvia. Gracias. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contaros alguna cosa, alguna novedad de la que estamos trasladando a nuestros clientes. Así es, todo un éxito. Por cierto, cuéntenos ayudar al pequeño comercio a vender a distancia en este nuevo escenario al que debemos acostumbrarnos. ¿De qué hablamos? ¿De qué iniciativa, Pedro? Efectivamente, Silvia. Bueno, antes de nada, pues lo que nosotros les trasladamos a nuestros clientes y lo que hemos de tener en cuenta es que estamos viviendo pues un entorno y unas circunstancias inéditas. Y en este entorno, pues hemos de buscar soluciones que nos obligan a ser más flexibles y a ser innovadores y bueno, adaptarnos a unas nuevas circunstancias, ¿no? Lo que nosotros proponemos es vender a distancia, que realmente si cerramos los ojos hacemos intuitivamente una asociación con venta online, pero no es así. Solamente consiste en utilizar pues, los medios que tenemos a nuestro alcance en las redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, y simplemente utilizar 3 pasos. Eso, uso de redes sociales y de los contactos que ya tenemos, ¿sí? Lo que es la venta en sí y cómo cobrar y distribuirlo. Y para cobrar podemos utilizar alternativas fáciles como el PayGoal, que es simplemente una pasarela de pagos con un enlace, un SMS o un correo electrónico que te lleva a un enlace con una página segura, o con Bizum, que es un mecanismo de pago muy extendido y también muy sencillo y seguro. Y la última sería la postventa, cómo gestionar pues, posibles incidencias que puedan surgir en la venta. Tenemos un módulo que es un poco más avanzado, que ya implicaría entrar en venta online propiamente dicho, pues a través de plataformas masivas. Bueno, pues eso sería ya la siguiente evolución, un poquito más complicado. Pero vender a distancia realmente es una opción muy sencilla y que claramente está a disposición de todos los comercios que quieran pues, avanzar en esa venta. Muchos ya lo habían hecho antes y los que profundizan en este entorno pues están cosechando éxitos y les ayudan pues, a encontrar alternativas para seguir vendiendo y para sobrevivir. En definitiva, Pedro, hablamos de una formación gratuita para clientes que la entidad está realizando, ya se ha realizado. ¿Qué aceptación ha tenido? Bueno, realmente la iniciativa ha sido súper exitosa. Enviamos un enlace, un correo electrónico a un montón de clientes, a 90.000 clientes, pues para proponerles esta formación y en una hora teníamos cubiertas las 800 plazas que teníamos a disposición de estos clientes. La aceptación ha sido excepcional, excelente. Y esto hace que hayamos propuesto una nueva formación en esta misma línea, como decimos, gratuitas, en diferentes módulos. Pues empezando por un módulo muy sencillo, como decía, y luego otro un poquito más avanzado. Y como continuación a esto, también estamos ofreciendo una plataforma de comercio a distancia gratuito en el que simplemente pues, ofrecemos la posibilidad a nuestros clientes de ponerse en el mercado para vender a distancia. Perdónenme la expresión, pero estábamos muy en pañales en todo esto. Es decir, que la pandemia, la situación... buscar algo positivo nos está haciendo que nos pongamos todos las pilas en estos aspectos, Pedro. Bueno, realmente lo que sí está claro es que se ha producido un cambio en los hábitos de relación en todos los sentidos. BBVA hace poco explicaba que habíamos conseguido en la Comunidad Valenciana, habíamos evitado 2 millones más, casi 3 millones de desplazamientos, 2.800.000 y pico millones de desplazamientos como consecuencia de usar los diferentes medios digitales.
hay personas en general, clientes y no clientes nuestros, que aún no se habían decidido a dar el paso de relacionarse con los bancos o con los comercios a través de alternativas online y que como no han tenido más remedio, pues de repente han entrado y ha cambiado sus hábitos de consumo para siempre. Tenemos muchísimas más personas que están usando los medios digitales, que han vencido ese reparo o esos miedos a entrar en compras online, que se han visto en un entorno seguro, que se encuentran cómodos y que lo están usando. Y sin duda supone un avance y será definitivo, no tiene una vuelta atrás. La cuestión es cómo aprovechar todo eso e introducirlo en los hábitos de venta y de compra para que el pequeño comercio siga subsistiendo. Pequeño comercio que debe utilizar esas redes sociales, nos decía Instagram, Facebook, también WhatsApp, curioso, esta herramienta también, ¿no?, para vender. Correcto, al final la mayoría, todos los pequeños comercios y las pequeñas empresas están utilizando métodos, pues siendo un poco creativos, pero tienen unas bases de datos de sus clientes que las tienen ya a su disposición y simplemente pues lo que han de tratar es de aprovecharlo para generar relaciones que sean más eficaces con sus clientes y que además genera pues una fidelización de los clientes porque se entienden, se ven bien atendidos, ¿no? Y se consideran clientes VIP. Hemos tenido ejemplos de clientes pues que vendían paellas online y que pues una vez que tienes simplemente con un WhatsApp hacías un pedido en un momento en que todos los restaurantes estaban cerrados, pero podían distribuirlo o recoger pedidos, ¿no? Bueno, pues son ejemplos de éxito que enseñamos un poco a los que aún no se habían atrevido a tomar esas iniciativas, pues para mostrarles un poquito el camino. Una formación, sin duda alguna, que ha tenido gran éxito para aquellos comercios que nos estén escuchando y que estén interesados. Pedro, ¿va a haber una segunda oleada? Sí, ya tenemos una segunda formación en la que pues también hemos agotado las plazas disponibles. Estoy seguro, en cualquier caso tenemos un enlace en una página web que se llama Finanzas de un Vistazo, en el que se ve esta formación que ya hemos hecho, está colgada en la web. Hay también información para particulares pues de finanzas en general de interés. Tenemos incluso pues aspectos que no tienen que ver solamente con esta venta online, ¿no?, que son muy interesantes, pero están a disposición de cualquiera y evidentemente en esta formación en la que se permite preguntas, hacerlo en directo es mucho más enriquecedor, pues porque solucionan pues esas dudas sobre la marcha que le pueden surgir a quien se atreva o a quien se haya decidido a utilizar esos medios de venta a distancia o de venta online. Muy bien. Pues Pedro Ramírez, director de Pymes de la Territorial Este de BBVA, enhorabuena por esta iniciativa que se suma a muchas más que han hecho durante la pandemia, de ayuda también desde la entidad financiera, y esperemos que sea todo un éxito también como la primera. Gracias por atendernos. Gracias a vosotros, Silvia. Muchas Buenas gracias. tardes. El Gobierno anuncia apoyo financiero para fortalecer la competitividad del turismo. La ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado hoy que el Gobierno ya trabaja en este plan de impulso del sector turístico y que uno de los objetivos es apoyar financieramente los proyectos orientados a mejorar la competitividad del sector. El Gobierno español diseña ya un plan para fortalecer el sector turístico y apoyará financieramente a las empresas. Así lo ha asegurado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la apertura del Summit Virtual Barcelona 2020, donde ha insistido en que España debe seguir siendo un líder mundial. Tenemos que aprovechar los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea para alinearnos con los objetivos comunitarios de digitalización y sostenibilidad. Buscaremos con ello diversificar la oferta tanto temporalmente, fuera de los meses de verano, como geográficamente, de las zonas que actualmente concentran la mayor parte de la actividad turística, fundamentalmente las zonas costeras. De esta forma, queremos consolidar también el turismo de interior como alternativa económica y, como he mencionado anteriormente, especialmente en los territorios, en zonas en riesgo de despoblación. Junto a la ministra han comparecido de forma telemática, entre otros, el vicepresidente del Gobierno de Cataluña y el director ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, Manuel Butler, quienes se muestran favorables a consolidar un espacio sanitario seguro. El sector turístico es el más afectado por esta crisis del COVID-19. Ha sido uno de los primeros porque se ha restringido la movilidad y el contacto social, dos elementos fundamentales para el turismo, va a ser uno de los últimos que salga de esta crisis. A diferencia de otras crisis,
el turismo no va a ser una correa de transmisión, un motor de recuperación económica. Durante la jornada matinal de esta edición digital del Summit Barcelona, diversos actores sociales y empresariales han debatido sobre las posibilidades del turismo ante esta situación de emergencia sanitaria, con especial atención a la movilidad internacional y a nuevas formas de negocio en el sector. Hablamos de la automoción porque hoy hemos conocido que las matriculaciones de vehículos de pasajeros en la Unión Europea cayeron un 52% respecto al mismo periodo del año anterior. Todo ello provocado también por la crisis del coronavirus. Datos oficiales de la Asociación Europea de Fabricación de Automóviles. Las matriculaciones de vehículos de pasajeros en la Unión Europea cayeron un 52,3% el pasado mayo respecto al mismo mes de 2019, tras haber registrado un desplome interanual récord del 76,3% en abril. Esto, según los datos ofrecidos este miércoles por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles. España se situó en mayo a la cabeza del descenso en los grandes mercados de la Unión Europea, con un retroceso del 72,7%, seguido de un declive del 50,3% en Francia, del 49,6% en Italia y del 49,5% en Alemania. También registraron notables descensos mercados más pequeños como Portugal, Bulgaria, Grecia o Estonia, mientras que el impacto de la COVID-19 fue menor en Chipre, Eslovenia, Bélgica y Austria. En el Reino Unido, país que desde enero no es miembro de la Unión Europea, las ventas de coches disminuyeron un 89% en mayo y acumulan un retroceso del 51,4% desde enero. Las ventas de coches nuevos en la Unión Europea bajaron de 1,2 millones de unidades en abril a poco más de 580.000 vehículos en mayo, pese a que muchos países habían relajado ya ese mes las restricciones a la movilidad impuestas para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus. Nos vamos hasta Paterna. Acuerdo conjunto de las fuerzas políticas del Ayuntamiento. Ha aprobado presupuesto 2020 adaptado a la situación actual del COVID-19. De este consenso han surgido los nuevos presupuestos con dos pilares esenciales: servicios sociales y la reactivación empresarial. Los grupos municipales del Ayuntamiento de Paterna han alcanzado un acuerdo para realizar una modificación del presupuesto de este año de 64 millones de euros. El objetivo, atender las necesidades surgidas tras la crisis provocada por la pandemia. Se trata de un documento de 60 páginas fruto del trabajo conjunto, del diálogo y del consenso. Ha sido firmado por Paqui Periche del PSOE, María Villajos del Partido Popular, Jorge Ibáñez de Ciudadanos, Carles Martí de Compromís y Virginia Huertas de Vox. No es que se basa solamente en dos pilares, pero básicamente los dos pilares que más reforzados han salido de aquí han sido nuestros servicios sociales, que obviamente pues hay que estar siempre del lado de la población más vulnerable y de quien más lo necesita, y sobre todo también del tema de lo que es el desarrollo empresarial y empresa. Hemos querido también estar al lado de todos nuestros autónomos y bueno, pues desgraciadamente ha habido muchos comercios que han cerrado definitivamente, otros han tenido solamente la suerte de tener que cerrar durante el tiempo de confinamiento. Entonces lo que tenemos que hacer es, desde el Ayuntamiento lo que teníamos muy claro es que había que ayudar en la medida de lo posible a paliar toda esa pérdida económica que los diferentes negocios han sufrido. Respecto a la modificación de crédito que afecta a los 64 millones de euros del presupuesto municipal, se dirige principalmente a reforzar áreas y servicios públicos en la lucha contra la crisis del coronavirus y se reduce, eso sí, fuertemente la partida presupuestaria de actos y fiestas. Además, entre otras cosas, también se destinarán 9 millones de euros a limpieza y mantenimiento de vías públicas, parques y jardines y medio ambiente para seguir haciendo de Paterna una ciudad limpia, higiénica y desinfectada para prevenir posibles focos de contagio. El acuerdo municipal de lucha contra la COVID-19 y reactivación socioeconómica es el resultado del trabajo realizado de manera conjunta entre los 5 grupos políticos que conforman la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Paterna. Les hablamos de una exposición muy singular y es que la Autoridad Portuaria de Valencia ya ha recibido más de 1000 fotografías para celebrar la exposición Homenaje a la Sociedad en forma de fotos que muestren el día a día de la adaptación a la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.
Una iniciativa que incluye las fotos que envían todo tipo de personas y que recogen de manera ilustrativa cómo se está haciendo frente a la pandemia del coronavirus desde diferentes puntos de vista. Son instantáneas que reflejan aspectos como la actuación del personal sanitario, el teletrabajo, el confinamiento, la adaptación a la desescalada. Una iniciativa que culminará con una exposición en el edificio del reloj del puerto de Valencia. Se lo contábamos ayer, le recordamos que Biopark Valencia vuelve a abrir sus puertas y lo hará mañana, después de 3 meses cerrado al público. Se han implementado todas las medidas para disfrutar de una visita segura y alegre. Entre las medidas, control de aforo y 5 itinerarios de sentido único entre las principales. Desde Biopark, eso sí, se apela a la responsabilidad personal de los visitantes y se hace hincapié en que se debe respetar en todo momento las instrucciones indicadas por el personal para que todo funcione perfectamente. Es el vicepresidente educativo de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Está con nosotros Remigi Morant. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Por cierto, mucha lluvia ha caído por la zona que me comentaba anteriormente. Sí, bueno, estamos en plena tormenta. Ha pasado primero una, ahora va segunda. Está lloviendo, sí está lloviendo. Bueno, pues aquí también esperamos esas lluvias, lo contaremos también en el informativo. Antes que nada, quería preguntarle en qué momento están las sociedades musicales. Enseguida entramos en materia con la campaña que han lanzado, pero en grave riesgo de desaparición, y es que hablamos sin duda de uno de los sectores más afectados por la crisis. Cuéntenos cuál es esa realidad. Sí, bueno, la realidad es muy delicada, muy delicada. Vamos a ver, de entrada la campaña es para estimular a que las escuelas de música cuenten con todo el alumnado que tenían y más todavía. Nos preocupa porque, bueno, el esfuerzo por parte de las sociedades musicales, de todo voluntariado, profesorado, escuelas de música, para poner las clases a distancia en esos 3 meses. Y bueno, y prácticamente más del 90% de las escuelas de música, nosotros tenemos unos 600 centros educativos en total, han funcionado normalmente a distancia. Pero bueno, claro, ya de entrada acabamos de perder sobre un 10% del alumnado. Es normal, si los padres no tienen trabajo, pues claro, las escuelas de música no son gratis, se pagan. Entonces eso es un problema que va a ir a más. Nos preocupa muchísimo septiembre, porque en septiembre podíamos estar hablando de un 30 o un 40% de pérdida de alumnado. ¿De qué manera intentamos salvar esto? Primero, con la campaña pidiendo que, por favor, que apunten a sus hijos, que los matriculen, que ahora cuando se abran los periodos de matrícula, que será ya, en las escuelas de música, que continúen confiando, como siempre he confiado en la Federación de Sociedades Musicales. Podemos decir que en los años de crisis, cuando todo el mundo estaba muy mal, los padres consideraron que las escuelas de música sociales era un lugar seguro donde tener a sus hijos y crecimos un 20% de matrícula. Sí. Pero en este caso, con el problema del COVID y el paro que está generando, pues bueno, pues puede ser complicado. Nos estamos moviendo muchísimo intentando, pues bueno, por una parte tenemos las becas de Bankia. Bankia hace unos años, ya 5 años, que está ofreciendo becas a las familias más necesitadas. Y eso sencillamente porque las escuelas de música son estudios no reglados y por tanto no cubiertos por el Ministerio de Educación, por las becas normales. Pero bueno, también estamos hablando con ayuntamientos, con diputaciones, con todos los organismos para intentar conseguir más ayudas, más becas para que el alumnado que tenga dificultades económicas, que eso no suponga que tenga que dejar las clases. Dejárselo. La campaña ¿Por qué se llama... decimos que puede suponer la desaparición de las sociedades musicales? La escuela de música es el ánimo de una sociedad musical. Sin escuela de música no hay recambio, no hay alumnado, no hay músicos y necesitamos que eso continúe en marcha. Además, no hablamos de un sector cualquiera, hablamos de un sector de 5.300 profesores, 60.000 alumnos. Son 5.300 profesores, pues son familias
O sea que entraríamos en una espiral de paro que iría increciendo. Por eso queremos conseguir concienciar a la sociedad y que, bueno, que nos sigan viendo como lo que somos, un lugar seguro, un lugar donde los hijos van a estar muy bien, aprendiendo música y pasándolo lo mejor posible. Claro, Desde la Federación haremos todos los esfuerzos necesarios para conseguirlo. Sí, Remichi, la campaña, decía yo, bajo ese lema, apunta, usted destacaba la seguridad, usted destacaba también los valores, la formación en positivo y también la innovación, es algo de lo que se ha apostado también en estos tiempos complicados. Sí, bueno, de entrada, a partir del 13 de marzo, cuando surgió el problema, desde la Junta Directiva de la Federación nos preocupamos de conseguir medios para que las escuelas de música que estaban trabajando con clases presenciales, como siempre, pues pudieran empezar a trabajar a distancia. Lo primero que hicimos fue conseguir plataformas y sobre todo plataformas gratuitas. Contamos ahí con plataformas que nos ofrecieron plataformas que realmente son empresas, pero que han nacido en escuelas de música, tanto en la Escuela de Música de Canet, es el caso de Ala Virtual Música, como también una Escuela de Música de Ontinyent, en este caso se llama eMusic, y son dos plataformas para enseñanza de lenguaje musical a distancia, y si no a distancia, mediante una aula virtual, lo cual permitía trabajar a distancia. Tanto una primero como la otra después ofrecieron de manera gratuita todo su material a todas las escuelas de música que necesitaran hacer uso del mismo. Eso ha venido muy bien. También nos preocupamos de conseguir información sobre programarios, para que realmente el profesorado tuviera fácil, dentro de dificultad, de cambiar el chip. Realmente era un cambio radical de planteamiento, muy contentos porque ha funcionado muy bien, los padres están contentos, los alumnos también, y bueno, y nosotros de alguna forma respiramos aquello de la satisfacción de que es el trabajo bien hecho. Claro. Ahora nos preocupa lo que puede venir en septiembre, y en septiembre ¿qué es? Bueno, asegurar la continuidad, el funcionamiento, lo que decimos siempre, el recambio para nuestras escuelas de música, que significa que las bandas, las orquestas y todo el mundo que depende de nosotros continúe adelante. Claro. Por eso, claro, es fundamental. Es una garantía de continuidad del mundo de las sociedades musicales valencianas. Es cierto también, usted habla de las bandas de música, unas de las más afectadas también, se cancelaron las fallas, la Semana Santa, las fiestas de los municipios, con todo lo que supone para ellos, ¿no? Sí, bueno, de entrada tenemos el cálculo, hicimos una encuesta entre nuestros asociados y son 5 millones de euros en los 3 primeros meses. Pero bueno, ¿eso qué supone? Pues las fallas, las magdalenas, Semanas Santa, inicios cristianos. Pero bueno, si esto sumamos todo lo que va a venir a partir de ahora con todas las fiestas de verano, puede suponer un montante altísimo. Aquí, claro, la gente dirá, bueno, ¿y qué problema hay? Si no han tocado, no van a cobrar. Sí, bueno, a ver, las escuelas de música funcionan de la siguiente manera. Un 30 y algo % viene de subvenciones de la Comunidad Valenciana. Un 30 y algo % lo sumen los padres, es lo que pagan las clases. Y el 30 y pico % restante es el que sale de estas actuaciones. O sea que cuando una banda de música está tocando en fallas, el dinero no se va a repartir. Ese dinero, como mucho, los músicos van a percibir una compensación como voluntariado que está haciendo unos gastos en desplazamientos, en comida, pero ese dinero normalmente entra en la sociedad musical y con esto se paga al director y se paga una parte importante de las escuelas de música. Claro, el que en esos 3 meses no haya habido actos, a partir de ahora tampoco los haya, eso pone un problema económico tremendo para las sociedades musicales, porque realmente una fuente de ingresos segura no está entrando. Nos estamos preocupando de establecer contacto con ayuntamientos, porque claro, los ayuntamientos más o menos tienen con los pueblos pequeños, pues tienen una banda de música, una sociedad musical y tienen acordado pues una serie de actos, una serie de actuaciones, tanto contraprestación de servicios, por un pasacalle, por una procesión, como la subvención anual a la escuela de música o una ayuda a la escuela de música. Lo que le pedimos a los ayuntamientos es que tengan en cuenta la situación en la que estamos y que esa contraprestación de servicios, que por pasacalles, por procesiones, aunque no se hagan, que la respeten. Ya compensaremos después de la manera que sea ese dinero. Pero si las sociedades musicales dejamos de percibir esa compensación, bueno, va a ser muy complicado seguir en pie. Bueno, pues es la campaña Apúntate, en el que se invita a las familias a matricular a sus hijos en su red de escuelas de música el próximo curso 2021. Tenemos tiempo todavía, ha empezado ahora el plazo, pero me imagino que estará durante todo el verano, ¿no?
Sí, bueno, normalmente en verano las clases paran, pero en este momento, en junio, finales de junio, es cuando se abre la matrícula, el periodo de matrícula para escuelas de música. Lo que decía, es muy importante. Las escuelas de música han mejorado muchísimo, o sea que no se trata solamente en tiempos de COVID. Desde antes ya estamos trabajando, la Federación tenemos un centro de estudios que es puntero, que hace años que está reconocido por la Consejo de Educación y es ella quien certifica el profesorado que participa, donde estamos formando nuevas tecnologías, en creatividad, en espacios que de alguna manera antiguamente eran impensables. Hoy en día las escuelas de música trabajan de esta manera. Somos centros educativos como otros cualquiera. Somos privados, pero bueno, somos una red potentísima que de ninguna manera la administración pública podría mantener. Hablamos de 60.000 alumnos que sería imposible de cantarlos de fuera mediante voluntariado. Entonces, lo que comentaba, es muy importante que las familias nos continúen viendo como lo que somos, un lugar seguro de formación, de intercambio de experiencias, donde se aprenden una serie de cuestiones que son importantísimas para la vida y esto es muy importante. Estupendo. Pues Remigio Morant, vicepresidente educativo de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, gracias por atendernos en directo y seguiremos pulsando este sector tan importante y uno de los más afectados también por el COVID-19. Gracias, suerte con esta campaña Apuntat. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Estamos también muy pendientes de la situación meteorológica y es que el interior de Castellón y de Valencia están ya en aviso amarillo por lluvias que pueden ser localmente muy fuertes y que sobre todo a partir de esta hora pueden dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Son datos de predicción de la Agencia Estatal de Meteorología. Las temperaturas también van a descender. Sin cambios importantes las mínimas, pero sí las máximas, que registrarán descensos locales en el interior. Le recordamos las cifras con las que abríamos este informativo: 4 fallecidos en la Comunitat Valenciana, 10 contagios y esos 145 a nivel nacional, datos que preocupa porque se triplican con respecto a la jornada anterior. Gracias por estar ahí. Nosotros nos despedimos con bellas imágenes de ese bioparque que, como saben, mañana abre sus puertas después de días de confinamiento también. Gracias, hasta mañana, cuídense, buenas tardes.